Saludos y besos en el rompenueces para Mauro Castillo, Jesús Adrián Martínez hasta Califas, Rasek, Beca Navarro, Martín Santillán hasta San Francisco Califas, Marco Ramos hasta Guadalajara, Geragon Lorenz LRH, David Velasco y Ángel Cruz. A toda la banda malandra y a todos ustedes, ahí les va. Un abrazo pegado para que desflore la hemorroides. Este video seguro no le gustará a varios, esos que croman todas las televisoras y también a los que trabajan en ellas. De hecho, este video mostrará la ruindad con la que se manejan los medios y además de cómo está terminando el pleito de una televisora que con marrullerías y apoyando al duopolio televisivo terminó por hacerse añicos gracias a un dueño como Manuel Arroyo, quien alineado a los intereses políticos de los partidos que ya no gobiernan México, se quedó sin flujo de dinero, pero sobre todo sin credibilidad, dejando a varios trabajadores a la deriva. Incluso es chistoso. La mayoría de sus talentos lo terminaron mandando a la Gaber, saltando como ratas del barco hundido al barco de enfrente llamado Fox, que antes fungía como Tubi. La historia, por demás, muestra el hambre de la mafia de las agencias que representan a los comunicadores, analistas, exjugadores y relatores deportivos, mismos que se reciclan cada que surge una nueva televisora. Pues, ¿quién sería ingenuo para pensar que de alguna televisora nueva que entra a nuestro país sería capaz de hacer un scouting para conseguir nuevos analistas, comunicadores, presentadores y relatores de fútbol? Ninguna. Todas las televisoras, si usted pone atención, tienen a las mismas voces. Solo analice. Son contados los nuevos talentos que surgen en la crónica deportiva, pues la mayoría o pertenecen a una televisora fuerte en el ramo, tienen palancazo, o simplemente son parte de agencias de publicidad y talento las que colocan a sus asesorados en algún nuevo proyecto, que surge como en este caso Fox Corporation. Además, mostraremos la mafia que hay detrás de Raúl Orbañanos y su equipo, todos comandados por un ente altamente marrullero. Por eso es interesante escudriñar muy dentro de estas mafias que irónicamente se presentan de manera similar como pasa en el fútbol con los representantes de los futbolistas, y quienes se quejan de este modus operandi de manera risible también se mueven así en el mercado del micrófono. Por eso prepárate, porque ya regresó Raúl Orbañanos, Rafa Puente, y ya están aquí para llevarte los nuevos contenidos frescos, relevantes y novedosos. Además de cómo varios talentos terminaron desechando a Grupo Lauman a pesar de que esta televisora basura les pagaba millones mensualmente, mostrando así la porquería con la que se manejan las televisoras deportivas en México, pero también sus empleados. Por cierto, si eres estudiante de comunicación y sueñas con ser narrador o analista, te sugerimos mejor que te metas a redes sociales, hagas un canal y trates por tu cuenta, debido a que la única forma de llegar a la televisión tradicional es con alguna agencia o con algún palancazo, pues son puestos que no cualquier hijo de vecino puede alcanzar, a pesar de que tengas talento. Es por eso que hoy te presento el regreso de Raúl Orbañanos a Fox, la mafia de comentaristas deportivos en México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Desgraciadamente, la televisión deportiva mexicana es siempre más de lo mismo. Debates inertes, sin sustento y que solo se fijan o miran la punta del iceberg de la corrupción que hay en la Liga MX de Televisa. Porque al final, todos son lo mismo. Porque pregunto, ¿quién hablará de la mafia del fútbol mexicano y de cómo Televisa gobierna la Liga MX? ¿Quién cuestionará que más de la mitad de los derechos de transmisión de la Liga en México y más del 90% en Estados Unidos, país donde está el billete, es de Televisa? Absolutamente nadie. Es más, todas las televisoras le tienen mucho respeto a la gran ramera,
porque al tener los derechos de casi todos los clubes y de los más seguidos en México, los más populares, estas se deben redimir para que les puedan compartir los resúmenes de los goles para los programas de noticias y debates que tienen en su paleta de contenidos, los cuales son los que sustentan el sueldo de sus talentos. Por eso, el caso de Fox Sports México es muy ejemplificativo. El cómo una televisora muere si ya no tiene dinero, más si este fluía directo de las arcas del erario público, como lo hizo Grupo Lauman, cuando curiosamente el Manolo se llevó el premio al mejor empresario en tiempos de Peña Nieto, y que se hizo de una televisora deportiva cuando en 2021 Televisa y TV Apesta sabotearon a ESPN y a Fox de fusionarse en nuestro país. Grupo Lauman salió al quite y al paso de los años mostró su verdadero yo, porque aquí hay dos karmas en uno. El primero, luego de que Lauman adquiriera a Fox, a muchos de sus empleados que generalmente contratan de agencia o dedazo, empezaron a vivir un completo infierno laboral. A raíz del 2023 y casi llegando al 24, la solvencia de la empresa de Grupo Lauman estaba resquebrajada. Los altos salarios que manejaban con sus estrellas como Raúl Orbadaños empezaban a pegarles en los sueldos a los de abajo, o sea, camarógrafos, editores, editoriales, etc., puestos que se tocaron primero antes de quedar mal con los famosos talentos. No obstante, algunos otros talentos de más bajo perfil no corrieron con la misma suerte. El caso de Jean Duverger, el ex OV7, es uno de ellos. En una entrevista con el Mi Rey Wannabe de Roberto Martínez, este explicó que su empleo de los sueños terminó siendo un infierno. A raíz de la llegada de Lauman, sus contratos dejaron de ser por años, a ser solamente por 3 meses como prestador de servicios para no pagar antigüedad ante una posible quiebra o no dar aguinaldos completos, y así que no hubiera una demanda válida. Además, previo darle las gracias a este sujeto, la pandemia lo había sacado más de 1 año y medio de los foros, y justo cuando había vuelto al ruedo, lo mandaron a dormir como los perritos. Textual dijo: hicimos que Televisa y TV Azteca cambiaran sus pinches formatos de hueva, y eso me da mucho orgullo. Por eso estoy agradecido con los ejecutivos originales de la cadena. Entonces, yo termino esa etapa con Fox Sports y es muy dura. Pero te pones a pensar que juntas tu carrera como bailarín y después te juntas en lo que es el trabajo de tus sueños. La rompes, 15 años, todo se junta. Llegas a ganar muy buena lana, mucha estabilidad. Además vas creciendo de la mano, 15 años de estabilidad y de pronto pasa 1 año y medio después de la pandemia y se vende el canal. A mí me habían dicho, mi nuevo jefe, güey, tú eres pieza clave del nuevo Fox Sports, con los nuevos dueños, please, no te vayas, contratazo, todo el rollo. Pero me dijeron renueva el contrato solo por 3 meses y así, 3 meses y 3 meses y ya después de la pandemia, que regresen los nuevos jefes firmamos el contrato chingón. Entonces me habla Lorena Ochoa para que vaya a su torneo de golf a Guadalajara, donde recauda fondos. Todo chido. Y cuando llego al hotel, suena mi teléfono y era mi jefe y me dice, güey, perdona, disculpa, no esperaba esto. Hoy fue tu último día en Fox Sports. Es que hubo una revaluación y habrá muchos recortes, o sea, yo en Guadalajara, en un hotel, después de 1 año y medio de no estar en foro, en un trabajo donde luché, aporté ideas, no produje, pero como si hubiera producido, ¿sabes? Estaba muy metido en las decisiones. Traje gente que empezó a trabajar en Fox, mucha gente. Porque yo los llevé, ojo con el palancazo. Y se acabó de la noche a la mañana y de la noche a la mañana me quedé sin sueldo. Por eso estos güeyes lo que hicieron era darme contratos de 3 meses para que cuando acabara no pudiera argumentar una demanda. Pude haberlo hecho, pero me apendejé. Porque estos de Grupo Lauman son unos rateros de cuarta. Duverger tristemente probaba la realidad de las televisoras y de quienes de alguna manera tenían el poder en sus manos, un empleo volátil que se rige por muchas variables. Una cadenita donde se demuestra que la televisora no tiene los derechos de los juegos para generar su contenido. Estos están totalmente muertos. Qué fácil, ¿no? Tener los derechos de los goles y todos los resúmenes para poder tentar a las audiencias. Caso contrario, con lo que se hace en redes sociales en canales como este, donde no tenemos en lo absoluto los derechos siquiera de 5 segundos de partido. Es irónico cómo la gente que llegó a Fox Sports por palancazo, por agencia o recomendación, termine mordiendo el polvo de la noche a la mañana. Por eso es como una especie de doble karma.
la televisora nueva que jaló a mucha gente por dedazo, pero cuando ya no pudo más, los corrió a casi todos de manera abrupta y gandalla, reventándoles los derechos laborales sin mencionar que a muchos talentos, entre comillas, los trató en bandeja de oro. Sin embargo, la misma historia se replicó en Fox Sports con muchos trabajadores. Algunas fuentes dicen que más de 100. Algunos demandaron y ganaron, otros se reservaron el derecho de hacerlo y otros simplemente no lucharon por sus derechos. Sin embargo, aquí cabe mencionar algo clave. En el 2021, para ser exactos el 10 de junio de ese año, la televisora de paga y plataforma digital TNT Sports adquirió los derechos de la Champions League para su temporada 2021-2022. Adivine usted quién saltó del barco de Fox Sports cuando se anunció que ya no tendrían la Champions. Exacto, el Tijerón Reimers. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo para entender cómo se reciclan comentaristas, bloqueando a nuevos talentos, pasando esto en todas las cadenas de televisión deportivas en México. Por favor, ponga mucha atención a la información que les daré en este tema, porque se confirma la mafia de los comentaristas deportivos y de cómo es muy probable que haya un padrote que mueva los hilos de muchos de ellos, al menos en México. Hay que decir las cosas como son. En nuestro país, en la televisión en general, pero más en la televisión deportiva, se reciclan talentos entre comillas. Y si bien algunos son buenos y se defienden, quizá la gran mayoría son una patada en los huevos para los consumidores de fútbol, en este caso, que es el deporte que más ven las masas en nuestro país. Por ejemplo, Marion el Tijerón Reimers es un ejemplo perfecto para describir el tráfico de influencias. Sus contactos en la antigua Fox Sports le dieron para que apareciera en la nueva televisora streaming TNT Sports en 2021, y con ella todo su equipo de colaboradores. Pues este tijerón tortillesco empezó a tener un repudio generalizado de las audiencias y hasta de muchas mujeres por la forma tan déspota de manejarse y además de siempre escudarse en el feminismo y de que la atacan simplemente porque es mujer. Su decadencia ha sido tal que nadie la soporta, pero que curiosamente DAZN colaborará con la gran ramera Televisa en este 2025 para los contenidos de Champions. Y ahora, precisamente ella trabajará en Chapultepec 18. Lo que da evidencia de un tráfico de influencias disfrazado de calidad e inclusión de género, dinamitando sobre todo el gusto de las audiencias. Porque Marion ha sido un producto que te quieren meter a huevo por dos cosas. Por sus palabras rimbombantes que simulan sapiencia, para hablar tras el micrófono, y segunda porque es mujer. Sin embargo, lo que no te dicen es la mafia con la que se maneja, siendo uno de muchas células con metástasis que han podrido a los medios mexicanos lentamente. De aquí se desprenden otros casos como el de Raúl Orbañanos, un tipo que se ha vuelto un vejestorio de los medios, pero que gracias a su carrera periodística y de narración se ha colocado como uno de los objetos de deseo para jalar gente a canales nuevos. Lo hicieron cuando Fox Sports México nació y terminó con Grupo Lauman. De hecho, la contratación de Orbañanos tiene que ver con un caballo de Troya llamado Carlos Martínez, mismo que le puso una trampa a Fox Sports de Grupo Lauman. Pregunto, ¿ya entienden cómo este caso es de doble karma? Vayamos a explicarlo despacio para que entienda mucho mejor. Carlos Martínez es un empresario que ha navegado en los medios deportivos desde hace mucho tiempo. De hecho, Grupo Lauman lo contrató en 2021 para que se hiciera cargo del canal como jefe ejecutivo, y ahora en este 2025, Fox Corp lo contrató como VP ejecutivo para Latinoamérica. Pero que este mismo personaje estuvo involucrado en el FIFA Gate, siendo en el 2023 exonerado por una corte federal de Nueva York por estar inmiscuido en una red de corrupción por los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, condenando solo a su chivo expiatorio Hernán López. Misma investigación que nació en 2020. Entonces pregunto, ¿por qué Grupo Lauman contrataría a un ejecutivo de Fox Corp a sabiendas que estaba metido en temas de sobornos, los mismos que el Cuyo Azcárraga hoy está sufriendo? Por cierto, ya por ahí Moody's calificó los bonos de Televisa al grado de basura
debido a la poca rentabilidad de la televisora y sus plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Están a punto de acariciar la quiebra. Solo falta que le cobren al Cuyo Azcárraga un aproximado de $1 billón por la multa en sobornos. Según las últimas investigaciones apuntan de que la Gran Ramera sí estuvo inmiscuida en los sobornos y lo más probable es que haya un castigo en forma de multa casi impagable para el Cuyo Azcárraga. Pero ese es otro tema que luego tendremos en este canal. Y aquí volvemos al mismo doble karma. Las televisoras actúan como una mafia, pues en lugar de buscar nuevos talentos o nuevos jefes, van y contratan personajes oscuros mismos que luego les pondrían el pie para desaparecerlos del mapa. Laumann lo contrató en 2021 y 3 años después pagarían el precio. Pero ojo, apenas a finales de mayo pasado se reactivó la demanda contra Carlos Martínez, mismo que fue el artífice para que Grupo Pachuca sacara sus equipos de Grupo Laumann y se pasaran a Tubi. De eso ya hicimos un video y se los dejaremos en la descripción. Siguiendo con el tema, Carlos Martínez conoce perfectamente al equipo de Orbadaños. Trabajaron juntos y siempre Martínez ha confiado en este sujeto que muchas veces se ha pasado de etanol. Sin embargo, es una completa mafia, ya que Orbañanos tiene a su equipo y este se maneja en conjunto con Martínez como si fuera un equipo de trabajo político. De hecho, según una fuente que estuvo entre el pleito entre Fox de Laumann y Fox Corp, explicó lo siguiente textual. Carlos engañó a Grupo Laumann. En diciembre del 2023 renunció Fox Sports México, argumentando que podría haber un conflicto de intereses en la venta. Pero durante esos meses de negociaciones, él compartió información confidencial a Fox Corporation. Todo en una entrevista con el CEO. Y luego remató. Mientras Grupo Laumann pensaba que la compra estaba avanzando, Carlos Martínez comenzó a tener negociaciones con los clubes de fútbol mexicano para que firmaran derechos de transmisión con la plataforma Tubi, propiedad de Fox Corporation. Recordemos que Carlos Martínez había sido una pieza angular en los años 2000 para Televisa, La Gran Ramera, por lo que no es una sorpresa que este sujeto haya creado una mafia con los talentos dentro de Fox Sports, misma que, antes de que llegara Laumann a apoderarse de la marca, por la no fusión entre Disney y Fox, este habría dejado bien parado al equipo de Orbadaños cobrando salarios millonarios. El tema es muy vasto, ya que Carlos Martínez es un tipo muy sombrío. Dinamitó la venta de Fox Sports Laumann a Fox Corp en 2024. De hecho, de la noche a la mañana se hizo millonario en Estados Unidos. Y actualmente tiene 14 empresas de bienes raíces y es dueño de Footbox, que es una empresa de podcast que reúne a los mejores comentaristas de Latinoamérica. Al menos así se venden. No me espanta que sea también una baraja de colocación en ciertos medios para varios talentos. Por cierto, por ahí andaba o anda el Fantasma Suárez trabajando y muchos otros. En fin, después tocaremos los tentáculos de este sujeto Martínez, ya que su historia es muy turbia desde que trabajaba en la Gran Ramera Televisa en tiempos de Orbañanos y Alarcón. Entonces, para aterrizar en lo siguiente, a ver, Memo, ¿me estás diciendo que Carlos Martínez, quien trabajara en los años 2000 en Televisa, fue señalado en 2020 como agente corruptor a favor de Fox Corp por los derechos de transmisión de las Copas Libertadores, y en 2023 castigaron a su súbdito y a él no? Y luego en 2021 Fox Laumann lo contrató para que fuera el que se hiciera cargo del canal, pero años más tarde terminaría por renunciar y yéndose a Fox Corp para llevarse a los clubes de Grupo Pachuca y así hundir el barco de los Laumann, fingiendo ser un caballito de Troya, y además es el agente, por así decirlo, de Raúl Orbadaños y su equipo, al cual siempre ha consentido y lo ha colocado durante muchos años en los medios bloqueando a los nuevos talentos. Y de nueva cuenta, fue él quien lo contrató en la nueva Fox Corp, que ya está en funciones, transmitiendo la Liga MX. Sí, y eso lo veremos más adelante a detalle en la mafia del micrófono. Pues pregunto, ¿por qué los nuevos talentos no llegan? Muy sencillo. Corrupción, amiguismo, compadrazgo, tráfico de influencias, mismas voces, diferentes espacios, diferentes televisoras, tráfico de talento. Mientras los coloques, todo bien. Un solo tipo que mueve los hilos, agencias, etc. ¿Le suena a algo? Sí, así como se mueven muchos jugadores de fútbol en México.
Se mueven todos estos entes del micrófono deportivo. Qué curioso que ninguno de estos hablen de los padrotes y representantes de futbolistas y agencias de colocación. ¿Será porque ellos también se mueven de la misma manera? Veamos. Y aquí es donde se pone cada vez más turbio el asunto. E insisto, muchos medios se van a encabronar aún más conmigo, pero me vale nepe. ¡Ojo! Va para todos esos miserables de las televisoras. Solo les recuerdo que, en el canal de los expulsados, les vamos a explicar sobre la verdadera independencia para opinar, ya que esa palabra no la conocen o tienen prohibida mencionarla. En realidad, me dio mucha risa el comunicado de Fox Corp para promocionar el regreso del cacique Orbadaños, quien lanzó varias palabras absurdas con respecto a la nueva paleta de contenidos que tienen en mente y que ya echaron a andar. Textual, solo pondré un pedazo interesante que dice lo siguiente. En los próximos días, Fox anunciará su nueva programación deportiva original en México, parte de una estrategia audaz, ofrecer contenido deportivo con formatos nuevos, frescos y relevantes. Esta es una apuesta clara y frontal por el entretenimiento deportivo en el país, con nuevos formatos, ideas atrevidas, contenido fresco y nombres que marcan la diferencia. Me dio mucha risa, debido a que con Orbadaños y Rafael Puente, el papá del mi rey Rafa Puente del Río, pretenden engañar, como siempre, a las audiencias diciendo que su contenido es fresco e innovador. Una auténtica estafa. Sin embargo, para ser uno de los talentos de la televisión, para poder llegar a ella, se necesitan 3 factores. Las palancas, eso ya lo vimos con Jan Duverger. Tráfico de influencias, ojo con Marion Reimers, quien está muy bien parada en los medios para sus ínfulas de superioridad, petulancia. Por ejemplo, de la forma en la que salió apestada de TNT Sports y rápido consiguió chamba en Televisa. Y también las agencias de posicionamiento. Por ejemplo, la agencia Artista TV. Esta agencia, que tiene domicilio en Naucalpan, explica que puede llevarte a tu artista favorito para que sorprendas a tu público según dice el panfleto. Y luego te cuentan que llevan más de 45 años en el negocio, que cuentan con una amplia baraja de personalidades de todos los colores y sabores, desde artistas, cantantes, conductores, actrices, actores, comediantes, bandas, grupos musicales, estanduperos, influencers, líderes de opinión. ¡Ja! ¿Ya vieron? Allí aparece el escorpión dedeado. Y al buscar algunos ejemplos, nos encontramos con algunos conductores deportivos y comentaristas como Alberto Lati, Antonio Rosique o Luis el Golpeador García. Así como este tipo de agencias, muchas otras son las que se mueven tras bambalinas a la espera de que se abra una nueva televisora para llevar su producto y así cobrar una buena lana por posicionar talento entre comillas, muchas veces desgastado. Si hablamos en el caso específico de Raúl Orbadaños, podremos encontrar que con él las cosas se manejan vía influyentismo. Imagínense a este sujeto si hablamos de su trabajo. Quizá no podríamos cuestionar su trayectoria si toda su vida se ha manejado por sus contactos y palancas. Sin embargo, es un tipo al que se le olvidan los jugadores, su narración es cansina y saporífera, y muchas veces se le van las cabras. Ya hace algunos años hicimos un video sobre él y su alcoholismo. ¡Ah, no, bueno! Se los dejaremos en la descripción. Ahora, solo le dejaré una pregunta por aquí a usted que está viendo este video, para que se ponga un poco en los zapatos de todos aquellos que estudian para ser cronista deportivo o sueñan con serlo. ¿Qué haría usted si quisiera laborar en una de esas empresas en el trabajo de sus sueños, como lo decía Jan Duverger? ¿A quién le dieron una patada en la cola? Y después se entera que jamás podrá llegar, ya que hay una mafia dentro de las televisoras que maneja y coloca a sus trabajadores. Allí me deja sus opiniones en los comentarios. Me interesa saber qué piensa. Pero muchos se preguntan lo siguiente: ¿por qué es tan difícil llegar a la televisión tradicional? Hay un estándar de belleza con el que se debe cumplir, pero lejos de eso, el punto más interesante en el cual este tipo de talentos acaparan el mercado gracias a las mafias que se forman en ese pequeño gremio. Pregunto, ¿por qué ese trabajo es tan cotizado al grado que gente como Orbadaños y Marion Reimers siguen allí, chupando la sangre de los nuevos proyectos que nacen? Muy simple.
Es un empleo bien pagado que está arriba de los 80,000 pesos mensuales en el peor de los casos. Pero, ¿cuánto ganan cuando son talento más reconocido entre comillas, como estos dos tipos? Solo vayamos a ver cuánto le paga Grupo Laumann o le pagaba Grupo Laumann a Orbadaños y cómo terminó hablando mal de ellos cuando se fue. Según los datos reportados, este saporífero narrador ganaba 900,000 pesos, un aproximado de poco más de $40,000 mensuales. O sea que estamos hablando de que Grupo Laumann le pagaba casi 11 millones de pesos anuales. Una cifra a la que pocos llegan en su vida. Sin embargo, en Fox Sports México prefirieron pagarle su salario al talento y dejar sin lana a los de abajo, debido a que estos sujetos, el único talento que tienen es solo aburrir a las masas, siempre han estado protegidos por la mafia que hemos contado en este video. Este es un ejemplo de muchos, pero se explica de manera más puntual que estos puestos generan mucho más dinero mensualmente y es un auténtico negocio para las agencias, los padrinos de los talentos y para el mismo comunicador o comentarista. Es un negocio redondo similar en operaciones a lo que pasa con los promotores de los jugadores, quienes siempre tratan de llevarse una gran tajada después de vender a su futbolista. Por cierto, cuando entrevistaron a Orbadaños tras su salida de Fox de Grupo Laumann, este sujeto dijo lo siguiente: entonces sí te da tristeza irse, y te da tristeza dejar buenos cuates, buenos compañeros que haces a lo largo del tiempo. Así que es una tristeza lo que está pasando, pero ya me urgía salir, me urgía salir. Luego, prosiguió demostrando que sin partidos estelares, este talento como él solo se reduce a nada. Pues la verdad, ya quisiera un becario cuando menos narrarle al Mazatlán, y de menos ganar una 10ª parte de lo que este sujeto se metía con los Laumann. Textual: mira, me encantó cuando me hablaron, pero primero tuve que esperar a que finalizara mi contrato. Pero allá en donde estaba, el asunto era que el fútbol que teníamos era Puebla y el Mazatlán, con partidos con Televisión Azteca. Y párale de contar. En fin, ahora, según algunos reportes, el mal agradecido de Orbadaños ganaría un aproximado de 450,000 pesos mensuales en la nueva Fox. Recordando que conforme vayan teniendo contenido y así patrocinadores, sus talentos seguirán ganando más. Y no espanta que de nueva cuenta este sujeto sea el cronista mejor pagado de México, como estuvo por mucho tiempo, cuando trabajaba para Laumann. Incluso ganaba más que José Ray Faitelson, siendo así parte de esta mafia de los amiguismos y compadrazgos. Pues gente como Orbadaños es la que promueve la famosa corrupción laboral. Incluso también es interesante un video que sacó Fox Corp con él, cuando lo presentó en la cuenta de Caliente TV, canal que compró hace poco. Simularon una entrevista de trabajo, obviamente de broma, solo para publicar que llegaba al nuevo Fox de Tubi, que dicho sea de paso es una gran grosería para quienes buscan con muchas ilusiones entrar a laborar a esa clase de empresas marrulleras. Allí, una disque persona de recursos humanos le pregunta: ¿tú, la leche la tomas fría o la tomas caliente? Al vestirte te pones un calcetín y otro zapato y luego otro calcetín y otro zapato, o primero los calcetines y luego los zapatos. Cuando te bañas, primero te lavas el cabello y luego el cuerpo. Y vaya, puras estupideces haciendo mofa de una entrevista de trabajo que cualquier egresado de comunicación jamás siquiera podrá tener con recursos humanos de esas empresas, menos de que tenga contactos. Por eso, el gremio es cerrado, porque los salarios son estratosféricos y son el deseo de muchos, y más de los que tienen negocios allá adentro. Pero a su vez es una puerta que no se le abre a cualquiera, no por talento, sino por contactos y corrupción. Lo mismo pasa en otras cadenas. Recordemos cómo por recomendación David Faitelson llegó a ESPN en su momento luego de salir de TV Azteca, o cómo esta cadena también hace contrataciones con los mismos de siempre. Incluso actualmente tienen a casi toda la extinta Televisa Deportes ahí laborando. Recordando que apenas en 2024 contrataron a Javier Alacrán, quien llegó ganando 150,000 pesos mensuales y que a la fecha ha ido incrementando el salario. De hecho, los ex televisos que tiene esa cadena son Ricardo Peláez, Jorge Pietracaca, Mauricio Imay, Roberto Gómez Junco, entre otros, que han pasado por la Gran Ramera y quienes, tras ser destituidos, la cadena del ratón los fichó, gracias a las agencias de influyentismo que les surten el talento. Otro de los requisitos no es que seas bueno, es que seas mediático.
Un filtro casi imposible para el pobre egresado de las universidades públicas que viene soñando despierto en un vagón del metro. Pero dime, ¿con esto se confirma la mafia de los comentaristas y narradores de los medios de comunicación deportivos tradicionales? ¿Qué le dirías al egresado de Ciencias de la Comunicación tras ver este video? ¿Ahora entiendes que todos los medios deportivos son la misma gata, pero revolcada? ¿Crees que los gatos de los medios se molesten con este contenido? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.